días, amigas. Les saludo con muchísimo gusto. Soy Julieta Lujambio. Tenemos nuestra cita aquí como cada martes por Retos Femeninos, por el portal y el Facebook de Soy Mamá Sola. Y este programa que, que vamos a escuchar y que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, pues es para personas que han vivido algo fuerte, han vivido en lo más profundo de su ser, tal vez una pérdida, un cambio de ruta, una situación límite que nos ha confrontado con la adversidad. Y el testimonio de quien vamos a escuchar el día de hoy es un testimonio que no se centra, a pesar de que se trata del suicidio de su esposo, no se centra en la muerte, sino en la vida. Tampoco da consejos, a pesar de que ella es coach, y lo ha sido y desde antes de que ocurriera este suceso tan triste, tan lamentable con su esposo, sino que es un testimonio de vida y de lo que ella a lo largo pues de los meses, de los años que siguieron al suceso pudo aprender. Es una mujer valiente, ya les dije, es coach, tiene 2 hijos, esto ocurrió hace aproximadamente unos 8 años. Y bueno, se anima a escribir esto, a poner lo que sintió, lo que le ayudó a salir adelante y cómo transformó su vida para bien, yo creo, a pesar de este suceso. Y le doy la más cordial bienvenida a Lorena Zorrilla. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto hacer contacto contigo. No, muchísimas gracias, Julieta, por darme este espacio y por recibirme, ahora sí que en tu casa y con tu gente. Yo muy contenta de estar el día de hoy contigo. Uy, pues acabo de leer esto que se llama Irreverente. Irreverente, quien se queda tras, eh, tras tú decidir tu muerte. ¿Quién se queda tras tú decidir tu muerte? Porque Alfonso, tu marido lo decide, hubo varios intentos, incluso una de las palabras que tú utilizas muchísimo en las primeras páginas, ya luego este lenguaje se va transformando, pero durante las primeras páginas es la impotencia. Ya veo desde dónde es tu impotencia, que tú aconsejando, tú estás asesorando, coachando a otros, en casa no pudiste traerlo o regresarlo, digamos, porque él ya lo había decidido a la vida. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo fue en ti este proceso? Pues yo creo que lo más difícil es justamente darte cuenta que no siempre se puede ayudar a la gente y que es mucho más difícil cuando tienes esa cercanía emocional, porque obviamente pierdes mucha objetividad de lo que está haciendo y el tratar de compartir lo que uno sabe con alguien que es tan cercano, de repente creo que no es tan buena idea. A partir de esto, o sea, a partir de la muerte de Alfonso, yo decidí nunca más volver a combinar esta parte de mis conocimientos con la gente que yo quería. Y desde entonces soy yo muy clara en distinguir lo que es el trabajo y lo que es mi familia, porque sí fue muy duro y yo creo que también muy duro para él sabiendo que existen herramientas que puedo utilizar con otras personas, creo que en la familia y con la gente tan cercana se complica justamente por esta conexión emocional que existe. Entonces, sí es un proceso duro porque es un proceso en el que pues hay que entender que es un adulto el que estaba enfrente de mí, que de la forma que haya sido o de lo que haya tenido adentro de su cabeza, él tenía una perspectiva de la vida diferente a la mía y que eso no lo hace incorrecto ni lo hace erróneo, simplemente lo hace diferente. Le dio fin de alguna manera, como dices en el libro, a su sufrimiento. Exacto. Y tuviste que respetarlo tal cual era. Qué cosa tan complicada, Lorena. Sí, es muy complejo porque uno quisiera que las cosas sucedieran de otra manera, porque además siempre he dicho que el daño colateral que existe en este tipo de situaciones es innombrable y no se puede enumerar, ¿no? O sea, es como en el tiempo, yo todavía sigo recogiendo pedazos de esta explosión, pero al final
es algo que ya estaba, o sea, no estaba en mis manos y no estaba en manos de nadie más que en lo que él estaba decidiendo. Y yo creo que, y conociéndolo, o sea, siempre he dicho que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, o sea, conociéndolo lo hizo desde el mejor lugar posible. Desde el mejor lugar posible. Esa mañana te despides con él, de él, con un beso, y luego a ti te avisan. Sí, A ti te avisan porque en ese momento no estabas con él, a pesar de que lo acompañaste, porque algo intuías que iba a suceder, porque además ya lo había intentado, pero ese exacto. día no lo acompañaste. Tú los últimos meses pues te dedicaste, incluso cambiaron su lugar de residencia, sus actividades. ¿Cuántas veces trataste de hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Para que él tuviera como otra visión, me imagino, otra oportunidad de vida. No sé, ¿qué intentabas tú, Lore? Pues al final como creo que era un tema de darle y a los dos, ¿eh? Porque el cambio de ciudad no solamente fue una decisión que se tomó por él, sino también por mí, pero era como darle ese respiro donde pudiera comenzar de nuevo. El tema es que el problema, como lo traes adentro, no puedes huir de él. Y no importa dónde te muevas, no importa dónde te vayas, no importa cuántos comienzos tengas, no importa cuántas oportunidades tengas, o sea, lo que tienes adentro te sigue persiguiendo y creo que es lo que a él le pasó, que no importaba dónde estuviera, con quién estuviera o qué estuviera pasando, eso que estaba dentro lo seguía persiguiendo. Entonces es una situación bien complicada porque hagas lo que hagas, digo, a mí me daban ganas como de meterme a su corazón, arrancar lo que no funcionaba y que ya no estuviera ahí, pero es imposible porque hay cosas, creo que yo creo que hay heridas en el cuerpo, heridas en la mente, heridas en las emociones y heridas en el alma. Y él lo que tenía era una herida en el alma. Y esas, hijo, me parece que son muy complicadas de solucionar. Y muy complicadas, pero ¿dónde dejamos entonces todo lo demás, la psiquiatría, la psicología, el desarrollo humano? Este, decías, él conocía las herramientas, sin embargo, y eso me hace pensar que a lo mejor estaba dentro de su plan de vida, de su historia, de, no sé, de su destino. Pues digo, ahí nos meteríamos como en muchas ideas y ahora sí que son mis pensamientos, que no sé a quién los comparta, está muy bien, pero tampoco no es una teoría que yo te diga, esta es la verdad. Creo que la psicología y la psiquiatría todavía estamos muy lejos de entender lo que pasa dentro de nosotros. Todavía nos falta un camino enorme, o sea, muy grande por resolver ciertas cosas que a lo mejor a través de una terapia se pudieran resolver. Yo sí creo, pero te digo, son mis creencias, que esto era algo que tenía que suceder, que era algo que tenía que pasar en ese sentido y son cosas que yo les llamo los puntos de inflexión, donde la vida se tiene que mostrar de cierta manera para que suceda algo. No, todavía no sé claramente qué, pero así tenían que suceder las cosas y no importa lo que hiciéramos, eso iba a suceder tarde o temprano. Esa es La, mi manera de explicarme el mundo, ¿no? Nada más. lo dices en una parte de tu libro, no sé si pensando en la fe lo escribiste, pero dices, no puedo todavía comprender para qué sucedió lo que sucedió. Pero se pierde la fe, no se pierde la fe, o tienes esta fe irreverente, que me imagino que la irreverencia es en cuanto, bueno, sí, pero no es un dogma, ¿no? Sí, pero Ujú. no me la como completita. Sí, pero la cuestiono. Sí, pero me enoja. Me Ujú. enojo ante ella. Sí, creo que el término de fe, o sea, el término de fe tradicional de que si tú pides con suficiente fuerza las cosas se te darán, lo perdí. O sea, sí, siempre he dicho que me volví como mucho más, eh, yo siempre digo que soy muy amargada, ¿no? Porque cada vez que me dicen todas estas historias de tú pide y verás que cómo se, pues, digo, no es cierto, no funciona. ¿No? Esta parte de tus pensamientos tienen poder, digo, los míos no, disculpen. ¿No? Entonces, ha habido cosas que sí perdí en el camino, como muchas de estas historias de verdad si lo deseas y si lo quieres y si lo sientes con suficiente fuerza va a suceder. Creo que no, porque justamente entendí en mi forma de ver al mundo que hay cosas que sí o sí van a suceder y que no importa cuánto yo desee que no sucedan, así es como tiene que ser.
y mi fortaleza y lo que yo tengo que hacer tiene que venir a partir de entender que eso además no tiene que ver conmigo. O sea, esta parte que pongo en el libro, no te lo tomes personal, ni la vida misma. O sea, a veces la vida misma ni siquiera tiene que ver contigo, sino con una forma en la que se tiene que manifestar y punto. Y yo soy solamente, y mi familia en este caso, fuimos un canal o una forma en la que la vida se tenía que manifestar de cierta manera. Entonces, no importaba cuánto lo deseáramos, no importara cuánto yo visualizara, hiciera ejercicios, todos los que me digas, eso no iba a cambiar la situación. Entonces, sí es este punto en el que a partir de eso y sabiendo que eso tiene que ser así, ¿no? Como les digo, eso es lo que hay. Con lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Creo que de ahí empieza el momento en el que pueden transformarse las cosas. En en algún momento, Lorena, ¿sentiste culpa, remordimiento, el si hubiera, el si hubiéramos visto al otro doctor, lo hubiera llevado, el retiro, hubiera comprendido, hubiera sanado, hubiera? No en algún momento, creo que fue en todo momento. Aún tengo que vivir con muchas culpas, aún sigo trabajando mucha culpa. Digo, siempre el dedo acusador va siempre primero hacia uno, porque obviamente existen todas esas posibilidades, ¿no? En el libro le pongo que lo hubiera sí existe. Y es una forma muy cruel que nos recuerda todas esas cosas que probablemente se pudieron haber hecho. Yo ya creo que no, o sea, en este punto de mi vida creo que no hubiera habido un cambio radical en lo que sucedió, probablemente en los tiempos, en algunas cosas, pero creo que no hubiera habido como, o sea, yo pensar que él pudiera estar aquí ahorita por algo que no hicimos, ya no lo creo. Y, pero sí el tratar de poner estos temas de la culpa, porque nada más no solamente es la culpa hacia él, la culpa hacia mí, sino la culpa hacia mis hijos, ¿no? O sea, ¿qué pude haber hecho para evitar? Creo que el dolor más grande tiene que ver con ellos. Entonces, esta parte, decir, ¿cómo los pude haber protegido más? ¿Qué pude haber hecho antes? ¿Qué pude? Eso es algo que constantemente me recuerdo, porque además hay ciertos momentos en la vida donde dices, sí, no está su papá. O sea, cómo los cuido, cómo los protejo de esa situación, que no hay nada que hacer, pero pues yo creo que yo como madre, una de las cosas que para mí eran importantes era este tema de la protección a mis hijos, ¿no? Estoy como para protegerlos y de repente dices, pues no puedo, o sea, no, por más que le haga, hay cosas en las que no los voy a poder proteger y no pude protegerlos. Y eso ha sido un tema y un camino muy difícil de transitar en este tema. ¿Te imaginaste que la muerte, que el suicidio de Alfonso se presentaría eventualmente? Porque como lo narras, me impacta de sobremanera que tuviste las palabras adecuadas, precisas, convincentes, amorosas, cuando hablaste con tus hijos, cuando les diste la noticia, como si no sé, a lo mejor este diálogo contigo misma ya lo hubieras tenido, o sea, como si ya te hubieras contestado esa pregunta, y si muere, o si se mata, ¿qué les voy a decir? No, o sea, siempre cabe, o sea, siempre estaba como esa posibilidad, ¿no? O sea, siempre lo tuve como una posibilidad, deseando que nunca sucediera, pero en realidad sí había que tomar decisiones pensando en que sí podía suceder. Este diálogo no lo tuve conmigo, sí fueron cosas en las que no. Sí sabía yo que los secretos y las mentiras dañan mucho. Entonces, tuve, por suerte, o la fortuna de tener gente a mi lado en ese momento que me ayudó a encontrar esas palabras. Pero sobre esta certeza de que no les podía decir una mentira, no les podía decir toda la verdad como era, sí, o sea, tenía que ser algo que ellos pudieran entender desde la edad que tenían y que no podía ser un secreto, porque ambas cosas iban a dañarlos a ellos y a la familia. En qué cambia tu vida, Lorena, la muerte de Alfonso? No, pues en todo. Se das cuenta que fue una destrucción masiva de todo y fue volver a reconstruir, porque en ese momento no solamente se murió él, o sea, se murieron muchas partes de nosotros y de nuestra vida, porque pues se destruye pues desde la familia, ¿no? Desde el concepto de familia tienes que volver a reconstruir lo que es una familia. No nos destruimos como familia, pero ahora somos una familia diferente. Yo era con él,
pues al final yo, pues éramos él y yo, y de repente dices, pues no, ya no soy él y yo, ya somos yo nada más, y ahora ¿cómo le voy a hacer? Mis hijos también, pues al final es, ahora solamente tenemos, y no solamente en el sentido de que se quedaron solos, pero quien tienen más cerca solamente es a su mamá. Entonces sí fue complicado volver a reconstruir esta parte y también muy complicado entender que no nos moríamos todos. Creo que fue de las primeras decisiones decir, aquí solamente se muere uno y todos los demás tenemos que seguir viviendo de la mejor manera, porque me tocó ver durante mi vida gente que perdió a seres queridos y se murieron junto con ellos y familias que se destruyeron por eso. Entonces dije, aquí nada más se muere uno. Por fuerte que se oiga, pero sí dije, aquí solamente uno se va a morir. Todos los demás necesitamos aprender a vivir de nuevo. Pero agarraste un impulso tremendo por vivir, por la vida, así como lo planteas en el libro. Yo este libro al principio me imaginé como un acompañamiento para todas aquellas personas que habían sufrido la muerte de un ser querido por suicidio. Pero conforme fui leyendo, me fui dando cuenta que es aplicable a todas las situaciones límite Sí, que tenemos en la vida, porque tu manera de ver las cosas tal cual son, y como dices en el libro, alineándote. Hablas mucho de la alineación. sí. Tiene que ver con la aceptación, pero ¿con qué más, Lore? Fíjate que eso sí tiene que ver con el budismo. En alguna vez leí que el budismo tiene que ver con alinearte con lo que va sucediendo, que hay cosas que no están en tus manos, que hay cosas que van a suceder sí o sí, y a medida que dejas de resistirte, o sea, es como soltar, como dejarte que te lleve la vida, pero no dejarte que te lleve así ¿no? A donde sea, sino decir, el no resistir lo que tienes que vivir, sino que, o sea, yo creo que tenemos todos como ciertas cosas que hay que vivir y que a medida que te sueltas y dices, bueno, va, la vida se convierte en un viaje mucho más sencillo que cuando estás resistiendo las cosas que te tocan vivir. Y esto, además, la alineación no tiene que ver solamente con estas, a lo mejor, momentos fuertes, sino también con los momentos maravillosos, porque tampoco el no permitirte fluir no permite que fluya nada. O sea, cuando no estás alineado a ti mismo, o sea, quién eres, no llega ni lo bueno ni lo malo. Entonces estás como en la mitad de algo donde no suceden las cosas que tendrían que suceder. Entonces, este término de la alineación no es solamente recibo todas estas cosas duras o tristes que me han pasado, sino soy capaz de recibir todo, pero todo tiene que ver con todo lo bueno, todo lo malo, todo lo bonito, todo lo feo, todo lo que viene de la vida, estoy dispuesta a alinearme a todo eso. Y creo que en ese momento es cuando se abren las puertas a cosas que no podemos imaginarnos. Es como dejar de tratar de controlar la vida y permitir que la vida fluya a través de uno. Es un poco también como en el Padre Nuestro, ¿no? Pero el del arameo. Arameo también, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en el cielo, como en la tierra. Uh-huh, También como lo decía el filósofo William James, que tiene una frase muy bonita que dice, la derrota del hombre uh-huh, es la oportunidad de Dios. A mí me exacto. gusta mucho, ¿no? Tú hablas mucho también de rendirte, Uh-huh, rendición, incluso en la última parte, el psicólogo que hace el prólogo, que es Jorge Cantero, me uh-huh. gustó muchísimo cómo se complementaron, porque en la parte final del libro, él explica de muchos de tus capítulos como la base psicológica, como la base científica, de Sí. todo lo que tú viviste y que, valga la redundancia, se alinea, ¿verdad? Ujú. A un esquema psicológico en el que yo creo que sí rompes, pues sí rompes esquemas, a pesar de quererlo enfrascar, digamos, o enmarcar en una corriente psicológica o con argumentos desde la conducta humana. Yo creo que sí rompes esos esquemas. Por eso entendí también el título de Irreverente, Ujú, porque de verdad desde quitarte el traje de soy víctima, soy ujú. la viuda, ¿verdad? Soy la esposa y pobre de mí, porque mi marido me dejó con dos niños chicos,
y también de transmitírselo a tus hijos, Lorena, que eso también fue importante. ¿Cómo fue la evolución de ellos? ¿Cómo lo han ido aceptando o no lo han ido aceptando? Esta es una pregunta muy, sí, me preguntan mucho por ellos. Yo lo que siempre digo, yo los veo bien, pero creo que este es un proceso que he hablado con ellos que nunca va a terminar. Como todo proceso en la vida, tendrán que irlo acomodando de acuerdo a cómo vayan ellos viviendo su vida. Creo que hemos podido quitar este juicio de lo que hizo su papá. Y como lo digo, no, él no es lo que hizo, sino es muchas cosas más. O sea, como tratar de acomodarlo en un sitio que no invada o sea, toda la vida, sino nada más lo que hizo tiene que estar acomodado en un pedacito de nuestra historia que es muy importante, pero acomodarlo a él en toda la vida. O sea, lo que era él verdaderamente en toda nuestra vida y que ellos puedan observar y puedan quedarse con lo mejor de su papá. Entonces, sí ha sido un proceso muy complicado porque obviamente en ellos también hay enojo, hay incomprensión de muchas cosas, hay también culpa, ¿no? O sea, de que digan hasta dónde yo pude haber hecho algo diferente y hemos tratado de irlo acomodando conforme pasa el tiempo. Pero Y creo que es algo que no tiene fin, o sea, tendrán que irlo acomodando el resto de su vida. claro, es ya responsabilidad de ellos, pero también ese sentimiento, me imagino, de abandono también, de cómo no te pude retener, cómo no fui importante para ti, Exacto. para que, Ujú. para que hubieras permanecido aquí con nosotros, ¿no? Cómo tu depresión o cómo tu desesperación, tu desesperanza fue más grande que nuestro amor. Yo creo que los hijos, y tú también, como mujer de él, como esposa, se lo cuestionan muchas veces. Es Sí, así. sí, por supuesto, es un tema. Además está el tema está del padre que hace todo por sus hijos y de repente ese todo por los hijos tiene que ver con otro tipo de acciones. Yo creo que él hizo todo por sus hijos en una acción que es incomprensible para nosotros. O sea, esa es como la diferencia que no entra dentro de lo convencional. O sea, hay ciertas acciones y ciertas cosas que tendrían que suceder para que una persona demuestre que hizo todo y lo que él hizo no entra dentro de esta descripción, pero creo que también te digo, desde el profundo amor y desde lo que era él, creo que fue ese reflejo de voy a hacer todo por mis hijos, desde un lugar que no es comprensible. Claro, es de un lugar que no es comprensible, pero que al fin, pues es la mejor respuesta posible que tuvo ante Ujú. las circunstancias que estaba viviendo, de no encontrar otra salida más que la muerte. Exacto. Y además yo creo que también eso es algo que nunca sabremos. O sea, esta es mi hipótesis de lo que yo creo que sucedió y de lo que creo, pero también creo que es justamente esto, las historias que nos contamos. Yo puedo contarme esta historia, a lo mejor muy romántica de lo que es él, pero podría estarme contando otra historia horrible. Entonces, eso sí es nuestra decisión. O sea, desde dónde me voy a contar la historia, sí es nuestro. Y creo que eso es algo que también les he tratado de compartir a mis hijos, de tú cuéntate la historia que te sirva. Si es verdad o es mentira, no lo sabemos porque él se llevó las respuestas a esas preguntas, pero sí puedes tú hacerte la historia que mejor te acomode y desde donde tú consideras que era esa persona. Si nosotros siempre lo vimos como una buena persona y como un gran padre, pues cuéntate la historia desde ahí, no la cuentes desde otro lugar. Claro. Bueno, y aprovechó que no estabas para irse de este mundo, ¿no? Ujú. Fue algo inesperado, bueno, no inesperado para ti, porque ya había habido otros intentos de suicidio, pero el no sentirse acompañado en esos momentos, pues a lo mejor le dio más valor, ¿no? Más valor para intentar hacerlo. ¿Quién sabe? Alfonso se llevó muchas respuestas posibles a tantas preguntas que seguramente Exacto. tú y tus hijos le han hecho durante todos estos años, donde quiera que esté. Ujú. Sí. ¿Con, con, con, con qué tipo de lectores, Lorena, buscas para este libro? A mí me parece que se adapta a todo tipo de gente que está viviendo una situación muy difícil. Ujú.
¿Cuál es tu lector ideal? ¿En quién estás pensando? ¿Y qué es lo que quieres dejar en el ánimo de las personas que lo leen? Los lectores serían todas aquellas personas que han escuchado todas estas lindas recetas y respuestas y todas estas historias de me caí un día, llegó alguien y me levanté y entonces me puse en el club de las 5 de la mañana y mi vida se transformó y todo funciona ahorita. Y dicen, ya lo hice todo y no me funcionó. Entonces es como las personas decirle, aquí hay una parte así, yo alzo mi mano y le digo, a mí tampoco. Pues esas cosas no me funcionaron, no encontré las respuestas. Ojalá hubiera sido así, de verdad. Me hubiera encantado que una de estas recetas hubiera funcionado en mi vida porque todo hubiera sido mucho más sencillo. Pero creo que hay muchas personas en las que no encajamos en ese tipo de teorías que están tan de moda, si lo quieres ver así, o tan a la mano, y decir, si no te funcionó, no te preocupes. Aquí hay alguien que tampoco le funcionó y te voy a contar mi historia y te voy a decir desde dónde yo lo viví, cómo lo viví, y si algo de aquí te sirve, tómalo, y si no, ten la seguridad de que vas a encontrar el camino y no tiene que ser con estas historias. Ese creo que es como el mensaje que me gustaría dar, es decir, no existe la fórmula secreta para mí, a mí no me funcionó, yo no la encontré, y si hay alguien por ahí que se siente igual que yo, tomémonos de la mano y vamos juntos así de, no, a mí tampoco me funcionó. O sea, ese creo que es el sentido de este libro. Lo que sí te funcionó, creo yo, es enfrentarte con muchísima valentía a lo que te sucedió. No contarte otra historia, sino lo que tenía que ver con aceptar lo que Ujú. estaba pasando. Creo que una aceptación al 100%, no contarte mentiras, ver la verdad así fría y dura como se fue presentando, sin ponerle maquillajes y sin ponerle, como dices tú, cosas románticas, pero tampoco dramatizando, por- Exacto. porque no fue parte de tu elección. La otra cosa con la que yo me quedo es que cada quien es responsable de lo que cree, de lo que piensa, de lo que siente y de cómo y de qué quiere hacer con eso. Ujú. No sé qué otras cosas, a ver, tú ayúdanos. Porque dice, yo no, o sea, yo al final no tuve, ¿cómo dices? Que mis aprendizajes no son aprendizajes o las lecciones no son lecciones. Algo Ujú. así que dices. Sí, Eh, es que este tema o sea, mucho lo que a mí me atormentaban o lo que me decían muchos, algo importante tienes que aprender, ¿no? Y yo decía, híjole, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Y te digo, y el segundo, oraciones, y si no lo aprendes, la vida te va a mandar otra lección para que lo aprendas. Y decía, no, no manches, o sea, en serio no sean así conmigo, o sea, ni siquiera sé qué tengo que aprender, y además de que no sé qué tengo que aprender, viene la amenaza de que si no lo aprendo y no lo aprendo bien, algo peor va a pasar. Y yo decía, algo peor, o sea, pues qué, o sea, en mi cabeza no hay nada peor de lo que pueda pasar, ¿no? O sea, bueno, sí existen muchas cosas, pero ya sería algo, yo digo, sí, muy mala onda del universo, ¿no? Entonces, o sea, en este tema de que la vida no son lecciones, y creo que yo, como lo pondría, son elecciones. Y lo que no te gusta, aprende a elegir diferente. Y nada más con eso, o sea, no importa si hay toda una lección y todo un aprendizaje y toda una historia alrededor de yo, entonces, decir, esto no me gusta, cómo está sucediendo, tengo que elegir cosas diferentes. Y si ya aprendí o no aprendí, ya no me importa, solamente creo que el aprendizaje más grande sería eso, aprender a elegir lo que te hace sentir mejor, independientemente de lo que esté sucediendo, independientemente del deber ser o de lo que deberías de estar eligiendo, de lo que deberías de estar haciendo, sino decir, en esta vida, qué cosas estoy dispuesta a elegir y qué cosas ya no voy a seguir eligiendo. Ay, pues es una historia de verdad, además de lo fuerte por tratarse del suicidio de tu marido, además de lo fuerte que es una historia bien contada. Es una historia también que te atrapa porque dices, a ver, ¿cómo lo logró? ¿Cómo pudo hablarle a sus hijos de esa manera? ¿Cómo pudo superarlo? ¿Qué tuvo que vivir? ¿En qué persona se fue convirtiendo a partir de lo que estaba pasando, que fue muy duro? Y que me imagino que ahora eres una mejor coach, Lorena, porque igual entiendes desde otro lado las cosas que les ocurren a tus consultantes.
No, fíjate que no, sí, no creo. No, yo de ahí me separé totalmente de lo que es el coaching de vida, porque no me considero que mi vida sea como un ejemplo, ¿no? Digo, todavía tengo muchas cosas muy desastrosas en mi vida que no he podido resolver y yo solamente me dedico al coaching ejecutivo. Y en ese aspecto creo que soy muy buena, pero no, a lo mejor mi historia me acerca a, es que no es como a comprender al ser humano, sino a decir, hay un camino y no siempre es el que te marcan. Entonces, también en esa búsqueda de estos, del coaching ejecutivo, es vamos a encontrar el como sí desde donde estás. Pero sí no me atrevería yo a dar un coaching de vida, porque creo que además sí me volví mucho más intolerante a ciertas cosas. Entonces, de repente no me siento como con esa habilidad de poder llevar a alguien hacia un mejor lugar desde ese, o sea, desde ese punto. O sea, irónicamente, porque sí me han dicho, y no te quieres volver tanatóloga, y no te gustaría, le digo, no me gustaría nada de eso, no me interesa, no me considero que tengo las habilidades necesarias, yo me concentro en lo que es el coaching ejecutivo y me encanta trabajar con gente que va sobre sus objetivos y ayudarles a que se sientan bien en ese punto y nada más. Bueno, es que a veces toca lo propio cuando uno está coachando, Sí. toca lo propio, la propia historia. Ujú, Pero déjame decirte que te convertiste en una coach de vida eh, mucho mejor de lo que eras antes, seguramente, por este libro, ¿eh? Porque este ujú. libro te acompaña, es cierto, y es lo que hace un coach, acompañar a que tú y solamente tú encuentres las mejores respuestas para tu propia vida. O sea, un Sí. coach no da recetas, un Ujú. coach de vida también trabaja con lo que hay, ¿no? Entonces yo creo que no lo quieres ser, pero lo estás haciendo a través del mensaje que nos das con tu libro. Bueno, ¿en dónde te podemos seguir, Lorena? Veo aquí que tienes algunas redes. Sí, donde ahora sí que principalmente estoy es en LinkedIn como Lorena Zorrilla, en Instagram como Lore Zorrilla C y en Facebook como Lorena Zorrilla. Ok. Entonces tienes Instagram, LinkedIn, Facebook, Instagram y en Twitter, que estás como zorrilla, nada más. Ajá, sí. Muy bien, muchas gracias. Me gustó mucho, de verdad, tu libro, se me hace muy aleccionador. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues están las principales librerías, como Gandhi, El Sótano, Sanborns, y en Amazon también lo pueden encontrar. Ahí Pues que te también. vaya muy bien, que te vaya muy bien con este libro. Yo estoy segurísima que todas las personas que accedan a él van a encontrar algo maravilloso para sus propias vidas. Gracias, Lorena, por darnos la oportunidad de hablar contigo. Que Dios te bendiga, que bendiga a tus hijos, por supuesto, a tu familia y ojalá que tengamos oportunidad de seguir platicando posteriormente. Muchas gracias. No, te agradezco aquí enormemente este espacio, estuve muy contenta y muchas gracias por haber tomado el tiempo de haber leído el libro y poderlo compartir con más gente. Me encantó. Muchas gracias. Y gracias a nuestras amigas de Retos Femeninos. Soy Mamá Sola y a todos los que nos están escuchando a través de YouTube. Hasta la próxima. Soy Julieta Luján. Muchas gracias.